pantalla. Y me gustaría iniciar la clase preguntando si de pronto tienen incógnitas, tienen preguntas específicas del tema que hayamos visto anteriormente. Si les quedé viendo algo, creo que no sé si les quedé viendo algo, por favor, ustedes me cuentan. Algo que nos haga falta respecto al tema anterior. Nada, ¿todo bien? Hoy vamos entonces a iniciar un tema nuevo, sino que ya nosotros realizamos la solución del parcial, ¿cierto? Ya realizamos la solución del parcial, algo que me haya quedado faltando con respecto al parcial. No sé si me recuerdan, por favor. No, profe, usted lo explicó todo ese día. Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar con un nuevo tema. ¿Listo? Un segundito. Muy bien. Entonces, algo que ya vimos fue la lógica proposicional, ¿de acuerdo? En ella tomamos una representación de las proposiciones, vimos cuáles eran los operadores, aquí llamados conectores lógicos, y encontramos la tabla de verdad. En cuanto a la inferencia lógica, les comento lo siguiente, para ya dar por terminado el tema que corresponde a lógica proposicional. La inferencia lógica es otra manera de saber si un argumento es verdadero o es falso. No solo las tablas de verdad nos dicen si un argumento es verdadero o es falso. También la inferencia lógica nos sirve para determinar si un argumento es verdadero o es falso. Bueno, aquí nos aparece tautologías, falacias y contradicciones. Resulta que una tautología es cuando en la tabla de verdad el argumento da todo verdadero. Una contradicción cuando da todo falso. Y una falacia es un argumento expresado, un argumento que puede ser expresado en lenguaje natural y que puede ser en algunas formas definido de manera contraria. Es decir, se da el argumento, pero no tiene validez para decir que es un argumento cierto. No se tiene cierta validez para dar ese argumento. La inferencia lógica es otra manera de saber si un argumento es tautología o es contradicción. Pero resulta que solo hemos hablado de esas dos situaciones cuando un argumento es tautológico o es contradictorio. Solo hemos hablado de esas dos situaciones. También se nos puede dar la situación que una tabla de verdad tenga valores de verdad falsos y verdaderos, ¿cierto? Combinados. Puede que haya una tabla de verdad en la que hay valores falsos y verdaderos y es frecuente encontrar ese tipo de tablas de verdad. ¿Cómo podemos saber si una tabla de verdad que tiene diferentes valores de verdad, falsos o verdaderos, es verdadera o el razonamiento es verdadero? ¿Cómo podemos hacer para saber eso? Bueno, primero que todo, esas situaciones se llaman contingencias, ¿no? A diferencia de la tautología, es todos los valores de verdad verdaderos. La contradicción son todos los valores falsos. La contingencia es cuando hay valores falsos y verdaderos, pero cuando hay una contingencia, ¿cómo hacemos para saber si el razonamiento es verdadero o es falso?
Vamos a mirar un ejemplo. Permítanme, abrimos por acá un ejemplo. Profe, Señor. profe, una pregunta, qué pena molestarlo. ¿En dónde en dónde le puedo enviar la propuesta de proyecto integrado? La propuesta de proyecto integrado. Regálenme unos minutos al final y habilito el link para que me lo envíen, ¿vale? Por favor, me recuerda más tardecito nuevamente. Sí, por favor, me acuerda. Para habilitarles el link. Bueno, entonces, ponle cuidado. Tenemos aquí una tabla de verdad. Si ven que el resultado de la tabla de verdad, los valores que están todos al lado derecho, tienen valores verdaderos y falsos, ¿cómo hacemos para saber en esta situación cuando el argumento es verdadero, es cierto? ¿Cómo hacemos para saber si el argumento es cierto? Algo que debemos tener claro es que generalmente estos argumentos vienen dados con una conclusión. Vamos a mirar esto. Estos argumentos vienen dados con una conclusión. Es decir, si se dan cuenta, aquí en el enunciado hay un P y Q, entonces no R. Es decir, hay una conclusión que es no R. Hay un conector lógico que es el condicional, que es el entonces, ¿cierto? Y esa tabla de verdad tiene un valor falso y el resto son verdaderos. Bueno, aquí resultaría sencillo saber y decir que esta tabla de verdad para algunos sería algo como verdadero, ¿no? Tal vez algunos dirían, este razonamiento es verdadero, es cierto, porque ven la mayoría de valores verdaderos y uno falso. Sin embargo, no importa cuántos verdaderos ni cuántos falsos hay en una contingencia. Hay que mirar la estructura y eso es lo que nos va a decir si el argumento es cierto o es falso. ¿Listo? Vamos a mirar la estructura. ¿Y cuál es la condición para una estructura, para ver si un argumento es verdadero o es falso? Vayamos a la casilla superior izquierda, la que está en azul, la que nos dice P y Q, entonces no R. En esa casilla vemos que hay antecedente y consecuente. Vámonos primero al antecedente. Y el antecedente tiene un conector lógico, ¿no? Que es la AND o la conjunción. Ese es el conector lógico del antecedente o el operador lógico del antecedente. Es decir que en el antecedente tenemos dos, vamos a llamarlas proposiciones, dos proposiciones que son importantes, P y Q. En otras situaciones, estas proposiciones pueden ser compuestas, pero en este ejemplo, esas proposiciones son simples. Están solitas P y solitas Q. En otros ejemplos, pueden venir compuestas. Puede ser P o Q y P o no Q, por ejemplo. ¿Sí? Pero en este caso, son simples. Y vamos a mirar esas dos proposiciones cuando son verdaderas. Ambas. Cuando son verdaderas ambas. P verdadero, Q verdadero. Cuando vamos a ver, esa situación se da en la primera línea. En esta tabla de verdad se empezaron a construir todas las posibles situaciones, iniciando con valores verdaderos, ¿cierto? Entonces, la primera fila muestra que P y Q son verdaderos. Esa línea es la que nos va a interesar cuando P y Q es verdadero. Y vamos a mirar luego el consecuente o la conclusión. La conclusión dice que es no R, no R. Cuando vamos a mirar en la columna no R, el primer dato, el dato de la primera fila es falso, es una F, ¿cierto? Ese dato es falso. Y es precisamente en esa primera línea donde nos interesan los valores de P y de Q. Resulta que en la primera línea nos está diciendo que P y Q es verdadero, pero que la conclusión es falsa.
Nos está diciendo que P y Q es verdadero, pero la conclusión es falsa. Cuando ocurre esto, si vamos a ver el resultado, y el resultado nos dice que es falso, entonces, o mejor, si vemos esta situación, si vemos una situación de este tipo, en el que las premisas o las proposiciones son verdaderas y la conclusión es falsa, y el resultado, supongamos que ahí el resultado que tenemos es verdadero, en este caso el resultado es falso, pero si nosotros tuviéramos un resultado verdadero, simplemente diríamos que la tabla de verdad o la proposición es falsa. Aquí la proposición es falsa. Está diciendo que efectivamente para premisas verdaderas y conclusión falsa, el resultado es falso, entonces no hay problema, podemos decir que efectivamente este enunciado es verdadero. Está diciendo que este resultado es falso en esa situación. Si nosotros tuviéramos un resultado aquí verdadero, si nos dijera que esto es verdadero, ahí podemos decir que no se cumple la condición. Por tanto, el enunciado es falso. Este es el método que se utiliza cuando hay una contingencia. Y cuando hay, acuérdense que teníamos por acá el tema de inferencia lógica, ¿no? Cuando hay una inferencia lógica, resulta que el procedimiento es un poco más largo. Nos faltaría hablar de inferencias lógicas y falacias. Cuando hablamos de inferencia lógica, el procedimiento es un poco más extenso. Con inferencia lógica ya no hay un procedimiento tan metódico como en las tablas de verdad. Las tablas de verdad son sistemáticas y son como fáciles de resolver. Sin embargo, con la inferencia lógica no es tan sistemático. Hay que tener en cuenta todas las posibles situaciones. Y se hace a partir de algo que se llaman las reglas de inferencia. Lo voy a explicar rápidamente porque pues ya debemos pasar a otro tema, ¿no? Entonces, vayamos a las reglas de inferencia. Estas tal vez ustedes las van a conocer más adelante. Si llegan a ver algo, tema relacionado con lógica difusa, tal vez se encuentren con las reglas de inferencia vistas desde otro punto de vista. Algo que se llaman los conjuntos mandantes. Entonces, por acá. Estas son las reglas de inferencia. Tienen nombres con alusiones en latín, el modo afirmando, el modo negando, silogismos hipotéticos, constructivos, destructivos. Estos son términos filosóficos, ¿no? Términos que hacen alusión a la filosofía, pero simplemente expresan reglas que si se siguen a lo largo de un razonamiento y se llegan a la conclusión, entonces se puede decir que el razonamiento es verdadero. Si estas reglas se siguen en un razonamiento, se puede decir que el razonamiento es verdadero. Por ejemplo, vayamos con una regla sencilla. Tal vez esta primera regla. Vamos a ver. Voy a ir con esta primera regla, voy a ejemplificarlo con la primera regla y con la última de la primera línea, con el silogismo disyuntivo que ven ustedes ahí. Entonces, vamos con el modus que llaman aquí, modus ponens. Ese se llama, en español, sería un modo de afirmación. El nombre completo es modus ponendo ponens o modo afirmando afirmo, que se llega a una afirmación a partir de otra afirmación. Dice que para poder ejecutar este modo debo tener, primero que todo, dos frases, dos oraciones definidas de esta forma. Acuérdense que nosotros tenemos el enunciado lo podemos fraccionar en oraciones, ¿cierto? Entonces dice que si nosotros tenemos un enunciado con dos oraciones y en esas dos oraciones se presenta el símbolo o la simbología P entonces Q en una oración, esa oración se llama premisa 1
Y en la oración 2, llamada aquí premisa 2 o P2, tenemos la afirmación P o el símbolo P. Entonces podemos llegar a la conclusión de Q. Bueno, aquí la toman como Q. Este Q es realmente conclusión, ¿no? Si se tiene la oración 1 y la oración 2, se puede decir que es verdad la conclusión. Si la conclusión viene dada de esta manera, entonces el razonamiento es cierto. Por ejemplo, voy a escribirlo por acá, a ver, vamos a un archivo en Word. A ver, por ejemplo, permítanme inventarme algo por acá. Vamos a ver si aquí se puede ver. Bueno, este es un argumento sencillo, simplemente para ejemplificar, pero tiene todos los componentes que nosotros hemos visto en la representación simbólica de un enunciado. Tiene todos los argumentos. Es un enunciado que tiene 3 oraciones. Las primeras 2 oraciones responden a afirmaciones. La tercera oración hace alusión a una conclusión. Permítanme un segundo, por favor. Muchas gracias por la espera. Les decía entonces, aquí tenemos todos los componentes que hemos visto, ¿cierto? En un enunciado. Hay 2 oraciones. Estas 2 oraciones se pueden representar como P, entonces Q. La siguiente oración, está haciendo frío, se puede representar como P, y la conclusión, dada precisamente por el mismo conector por consiguiente, que es el mismo entonces, que es la condición que nos da la conclusión, dice que sería nuestra proposición simple Q, ¿cierto? Entonces, un razonamiento de este tipo está dado como si fuera un modus ponens o modus ponendo ponens, donde se llega a la conclusión afirmando. Este es simplemente un ejemplo de utilizar esa regla de inferencia, modus ponens. Si está dado de esta manera,
se puede decir que efectivamente el razonamiento es cierto, es correcto, es verdadero. Este razonamiento es verdadero. Pero si yo cambiara algo en este razonamiento, por ejemplo, si yo llego y digo, por consiguiente, voy a irme a esta última frase. Por consiguiente, no está lloviendo. Entonces, aquí lo que voy a tener, hagámoslo aquí de esta manera. El primero, si es un P, entonces Q. El siguiente va a ser P, ¿cierto? Pero la conclusión va a ser no Q. La conclusión va a ser no Q. Aquí están las tres oraciones, así decirlo. A ver. Aquí están las tres oraciones. Está la proposición P1, ¿cierto? Aquí está la proposición P2. Y aquí está la conclusión. Están definidas de esta manera. Ahí está. Pero resulta que la conclusión para este argumento es no Q. La regla de inferencia dice que si la proposición es Q, perdón, si la conclusión es Q, la regla de inferencia modus ponens me dice que si la conclusión es Q, el argumento es verdadero. Pero yo llegué a que la conclusión es no Q. Es imposible que yo pueda llegar de un no Q, pasarlo a un Q, ¿cierto? Entonces, podemos decir que este razonamiento, este argumento que tenemos acá, es falso. Si no tuviera el no, este que está aquí, si no lo tuviera, sería verdadero. Con eso tendríamos una conclusión igual a Q. Y este razonamiento, esta regla de inferencia, se aplicaría directamente, el modus ponens se aplicaría a ese razonamiento. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, si quedó claro. Voy a ejemplificar esta situación, el silogismo disyuntivo. Vamos a ejemplificar el silogismo disyuntivo. ¿De acuerdo? Voy a colocar, por ejemplo, una oración cualquiera, digamos. A ver, vayamos con una frase. ¿Cuál puede ser? Muy bien. Hagámoslo así. ¿A quién le gusta la pasta? El espagueti. ¿A quién le gusta el espagueti? Si me están escuchando. A todos, profe. Aquí, profe, aquí. ¿Y a quién no le gusta el frijol? ¿Alguien que no le gusta el frijol? A todos, profe. Uy, ¿cómo así? ¿A todos no les gusta el frijol? Oiga, se toca como que mandarlo para... A mí no me gusta. No, yo prefiero el frijol y no la pasta. Sí, yo también. No, nunca. Yo prefiero la pasta y el frijol si no me trabajo. Que aguanten los frijoles. ¿Quién pide mixta? Una bandeja paisa con pasta.
¿Qué tal? Ay, no, muy feo. Con Que lentejas, llega un bro. avión. Bueno, póngale cuidado a este razonamiento. De pronto no sirve cuando uno pide mixta. Cuando debe una mixta, no, tal vez no sirve ahí, pero póngale cuidado. Tenemos dos situaciones. Para el almuerzo llega el mesero y me dice, ¿para el almuerzo hay pasta o frijol? Resulta que en la mesa después veo que me trajeron frijol. Por consiguiente, que no me trajeron frijol. Por consiguiente, me trajeron pasta. Este argumento, miren que este argumento que está acá, expresa precisamente el comportamiento del silogismo disyuntivo, este que tenemos aquí, ¿sí? Este es el silogismo disyuntivo, quiero que me haga un acercamiento. Este es el silogismo disyuntivo. Miren que en el silogismo disyuntivo P1 es la primera oración, se llama aquí premisa 1, y P2 es la segunda oración, se llama premisa 2. Entonces, en la oración 1 podríamos representar la gráfica, simbólicamente, perdón, como P o Q. Y la oración 2 la podemos representar simbólicamente como no P. Entonces, me trajeron, voy a iniciar diciendo, me trajeron frijol o pasta. Me trajeron frijol o pasta. Como no me trajeron frijol, entonces concluyo que me trajeron pasta. ¿De acuerdo? Sería algo así como el argumento. También funciona cuando la selección es la otra premisa, o perdón, la otra proposición simple. Es decir, imagínense que dice, para el almuerzo hay frijol o pasta. No me trajeron pasta, por consiguiente me trajeron frijol. Es decir, si cualquiera de las dos proposiciones simples es la que se niega en la siguiente oración, la conclusión es la otra proposición, ¿sí? Frijol o pasta, como no hay pasta, entonces hay frijol. Frijol o pasta, no hay frijol, entonces hay pasta. No hay pasta, entonces hay frijol, ¿de acuerdo? En cualquiera de esas dos situaciones. Si no hay pasta, hay frijol. Si no hay frijol, hay pasta. ¿Listo? No sé si se entiende. Sí, señor. Vale, perfecto. Es una forma de llegar a un razonamiento lógico verdadero utilizando las reglas de inferencia. Más adelante, pues ustedes las van a conocer más a profundidad, van a tener otro nombre y van a ejecutarlas ustedes utilizando Excel. De pronto, si nos queda tiempo, usaremos estas reglas de inferencia. Si de pronto, hablando de métodos numéricos o conversión de métodos numéricos, si nos presenta la oportunidad, tal vez podamos ejecutar algunas de estas en Excel y ver su resultado. El otro tema hace referencia a las falacias, ¿sí? Y son temas que corresponden básicamente a la lógica proposicional. La falacia no es exactamente una mentira, es un argumento que se puede definir como incorrecto, un argumento incorrecto. Por ejemplo, si usted... Permítame un segundito, por favor, un segundo, no se vayan.
Gracias, muchachos, por tenerme paciencia. Ustedes les toca muy duro conmigo, pobrecitos. Ticos. Bueno, pónganle cuidado a la siguiente situación. Estamos hablando de las falacias. Y esto hace referencia a falacias argumentativas. Argumentos que resultan ser una falacia. Y tal vez no es exactamente hablar de una mentira, sino es algo relacionado. Por ejemplo, hay falacias realmente, para empezar a introducirlos en esto, hay falacias de diferentes tipos, diferentes formas de falacias, diferentes maneras de reproducir una falacia. Sin embargo, les voy a ejemplificar una para que ustedes, si tienen la curiosidad, ingresen a Google y busquen las diferentes formas de falacias. Conozco de fútbol. ¿Ustedes saben quién es Leo Messi? ¿Sí saben quién es Leo Messi? Sí, profe. Sí. Ah, bueno. ¿Hay alguien aquí que no sepa quién es Leo Messi? Bueno, imaginen ustedes que se encuentran por la calle a Leo Messi. Se lo encuentran por la calle. Si Leo Messi les habla de fútbol, les habla cualquier cosa que tenga que ver con fútbol, ¿ustedes le creerían o no le creerían todo lo que él tenga que decir? Por Sí, ejemplo, obvio, profe. habla algún aspecto técnico de fútbol. Dice, Zinedine Zidane le falta pantalones para dirigir. Como director técnico le hace falta pantalones. Pues si lo dices por algo, ¿no, profe? Porque él ya ha experimentado eso, profe, ¿no? Exacto. Es un Yo ejemplo. diría que eso sería como una falacia. Entonces, claro, uno le cree porque pues es un futbolista y es famoso en el fútbol, ¿cierto? Generalmente estos futbolistas son muchas veces se promocionan, digamos que no son utilizados, sino que se promocionan en publicidad, en propaganda, ¿cierto? Y muchas veces en propagandas que tienen que ver precisamente con artículos deportivos, guayos o cualquier otro elemento deportivo. Y si ellos llegan a decir, este elemento deportivo es el mejor que existe en el mundo, uno supondría que es algo cierto, ¿verdad? Uno supondría que es correcto, porque pues es un futbolista. Sin embargo, llega a caber un poco de falacia cuando él no usa ese artículo deportivo. La falacia se hace aún más evidente cuando Leo Messi, siendo un futbolista, me habla acerca de un tema que tiene que ver, un tema que es totalmente diferente al fútbol y lo afirma con total seguridad. Por ejemplo, Leo Messi le dice a usted, si los niños comen brócoli, antes de los 5 años se van a volver unos deportistas muy hábiles. Si Leo Messi les dice a ustedes eso, les dice, si su hijo
come brócoli antes de los 5 años, se va a volver un deportista impresionante. ¿Sí? Entonces, cualquiera podría llegar a pensar que es un razonamiento verdadero, que es algo cierto, es un deportista que está hablando de precisamente un enfoque deportivo, valga la redundancia. Entonces uno podría pensar o llegar a pensar que es un razonamiento cierto. Sin embargo, es algo totalmente falso, ya que, perdón, es una falacia, no es falso, es una falacia, ya que alguien que no es experto en nutrición está hablando acerca de un tema de nutrición y está afirmando algo que tiene que ver con nutrición, algo que requeriría una investigación en nutrición, ¿de acuerdo? Con diferentes elementos para verificar o afirmar que efectivamente eso se cumple. Entonces, ese es un tipo de falacia y en el mundo vamos a encontrar muchas falacias. En el mundo se encuentran falacias en la publicidad, en la televisión, en las redes sociales. Por eso es muy importante poder discernir las falacias de los argumentos que son ciertos, ¿vale? Es muy importante aprender a discernir esto. Y este discernimiento, pues, se puede llegar. Uno de los métodos de poder obtener ese discernimiento es practicando, simplemente estudiando acerca de este método de falacias, esta manera de razonar, esta forma de razonar. No sé si quedó claro el ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta específica. No, profe, pues de mi parte quedó claro. Vale, los invito a que revisen los diferentes tipos de falacias que hay. Hay falacias de diferente manera, diferente forma de estructura. Hay diferentes tipos de falacias, entonces los invito a que revisen las falacias, a que las estudien para que no se dejen meter los dedos a la boca cuando vean una publicidad engañosa o cuando simplemente lean un texto o se refieran a algún texto argumentativo. ¿Listo? Los invito a que estudien un poco más acerca de las falacias. Bien. Profe, Señor. y ese, o sea, y la falacia que usted nos planteó ahorita, ¿de qué tipo es o cómo se llama? Regáleme un segundo y ya miramos cómo se llama, no recuerdo el nombre. Creo que es ad hominem. Apelación a la autoridad. Es este tipo de falacia. Apelación a la autoridad. ¿Sí? Entonces, supone uno que cuando una persona tiene autoridad, bien sea por fama o por recorrido, en algún tema específico puede dar conocimiento, puede afirmar algo que hace alusión a cualquier otro tema, ¿sí? Ese mal uso de la autoridad sería algo así. Este mal uso de la autoridad puede ocurrir de varias maneras. Por ejemplo, podemos citar solo a las autoridades alejándonos convenientemente de otras pruebas comprobables y concretas, como si la opinión de los expertos fuera siempre correcta. ¿Sí? Es como si la opinión de los expertos fuera siempre correcta. Por ejemplo, imaginen ustedes que este tipo Refisal, el que hace comentarios de los partidos de Colombia, ese tipo habla, por ejemplo, llega a hablar de algo referente a matemáticas, algo de ciencia o algo de literatura. Entonces, obviamente, no podemos asegurar que lo que él diga sea certero, ya que sí es alguien conocido, alguien famoso, pero no en esa área de conocimiento.
no tiene esa fortaleza. ¿De acuerdo? No podríamos basarnos o nosotros no podemos decir que lo que él diga con respecto a la ciencia, la literatura o las matemáticas sea algo correcto, porque no tiene fortaleza en ese aspecto. No sé si me hice entender en esta parte. Sí, profe. Gracias. Vale, con gusto. Listo. Bien, pasemos a el siguiente. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya para terminar, lo que corresponde a lógica proposicional. No sé si hay alguna otra pregunta referente al tema. Luego una pregunta. Claro. Yo he visto muchas personas que utilizan, o sea, que responden argumentos diciendo que son unas falacias, pero, o sea, usted puede, digamos, estamos en una conversación y usted puede hablar diciéndole que es una falacia a otra persona, lo que está diciendo. ¿No sonaría mal? No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, solo porque la otra persona lo dice o... Sí, digamos, usted me está diciendo que los humanos salen de un burro, ¿sí? Entonces yo le digo que es una falacia. Está bien contestar diciéndole que es una falacia solamente porque no es así, o sea, sin dar explicación. Ya, es muy importante, primero que todo, que todos los argumentos que se tomen como base fundamentada para una falacia sean argumentos como lo que ¿Se acuerdan que en lógica proposicional nosotros dijimos que las proposiciones eran o falsas o verdaderas? En esta ocasión, las falacias, los argumentos utilizados deben ser comprobables o no comprobables, ¿de acuerdo? Deben tener esa seguridad de ser comprobables o no comprobables. En cuanto a este tipo de falacias, hay que tener en cuenta que hay un trasfondo de conocimiento muy amplio, el cual hay que estudiarse desde la partícula más simple del ser humano, el ADN, la célula más pequeña, la molécula más simple, ver toda la complejidad que ella lleva, toda la extensión, todo el orden complejo que lleva una molécula biológicamente hablando. Y si hay una persona que efectivamente conoce de un tema de biología y conoce el procedimiento, cómo se modifica evolutivamente una célula, si hay alguien que realmente conoce y dice, este es el paso en el cambio de una cadena de ADN, si esa persona es versada en ese tema, pues podríamos afirmar que si lo que esa persona dice con respecto a ese tema puede ser cierto, si tiene esa fortaleza, ¿sí? Pero si es una persona que efectivamente no ha estudiado el tema, simplemente hace alusión al tema porque se basa en una creencia, porque se basa en algo que él cree, ¿sí? Por ejemplo, no creo en Dios, entonces digo que el hombre viene del mono. Entonces, en ese caso, si es una persona que no tiene el conocimiento de cómo se construye una molécula de ADN, cómo va de organizada y de estructurada y de la complejidad, de la probabilidad tan bajita que podría ser el llegar a obtener una molécula con esas características, ordenada, con esas características, simplemente la persona llega y dice, no, pues el hombre viene del mono y lo dice así, pero no tiene ese conocimiento o esa fortaleza, yo podría afirmar efectivamente que es una falacia. No sé si me hice entender en ese aspecto. Vale. Otra falacia, algo de pronto que me hace caer en cuenta, una falacia es generalmente, no sé si yo les he comentado a ustedes, yo soy cristiano, con todo mi corazón, con todo mi amor, con toda mi alegría. Soy cristiano. Pues nosotros
es muy bueno el llegar a estudiar la Biblia, ¿no? Y estudiar no solamente la Biblia, sino estudiar todos los aspectos que hay alrededor, lo que hace referencia a la ciencia, a la tecnología, todo eso. Entonces, hay algo que se llama la apologética y estudia precisamente el de dónde venimos. ¿De dónde venimos y por qué? ¿Cuál puede ser esa razón? Es una defensa de la fe, la llamamos nosotros, una defensa de la fe. Y hay un argumento precisamente ateo que hace referencia a que nosotros estamos aquí simplemente por el azar. Es decir, hubo un proceso evolutivo y simplemente estamos aquí por el azar. Sin embargo, es evidentemente refutable por la misma ciencia cuando vemos que la Tierra está ubicada en una posición exacta, perfecta, correcta, ni más lejos ni más cerca del Sol, con una determinada inclinación, con una protección atmosférica específica, con unas características únicas que se dan exclusivamente en la Tierra. Hay una cantidad de variables impresionantes que solo se dan en la Tierra, una cantidad de variables. La protección contra los rayos cósmicos es una protección totalmente impresionante. Las diferentes radiaciones que vienen precisamente del espacio exterior por la explosión de otras estrellas es algo impresionante, algo que no puede estar dado por el azar, que la probabilidad de que eso se dé por el azar, la probabilidad es demasiado minúscula. Y yo estoy mencionándoles un aspecto a nivel universal. Vayámonos a nivel minúsculo, a nivel de una célula, la organización de una célula, la construcción de una molécula de ADN, toda la organización que tiene es aún más impresionante. Entonces, desde lo más pequeño hasta lo más grande, hay orden en la construcción de la vida, en la generación de la vida, ¿no? Entonces, esto es refutable precisamente y son argumentos científicos que defienden precisamente la fe, defienden la fe. Entonces, pueden haber otros argumentos ateos que precisamente simplemente dicen que estamos aquí por azar, pero el azar es demasiado, el azar es demasiado pequeño, es una probabilidad más que infinitesimal. Si de pronto han tenido ustedes la oportunidad de ver la probabilidad que tiene alguien de ganarse el baloto, esa probabilidad es muy grande con respecto a las probabilidades que les estoy mencionando. ¿Alguien alzó la mano, me pareció? ¿Alguien creo que alzó la mano? Un comentario en el chat. Vale, William, gracias. Vale, Jefferson, amén, sí. Vale, William, sí, gracias. Perfecto, no hay problema. Que por favor revise la grabación, ¿vale? Sí. Profe, pues yo no soy ateo, no, de hecho nunca lo seré, soy católico, pero hasta las más grandes figuras como Arquímedes, que creo que es el padre de la evolución y de la ciencia moderna, y ¿cómo es que se llama? Darwin. Y el mismísimo, sí, Charles Darwin, afirmaron que detrás de la vida hay una mano creadora, y son personas que son 100% basadas en la ciencia. Sí, de hecho, antes de la mitad del siglo XX, casi el 90% de los científicos eran deístas o fueron deístas, o sea, creyeron en Dios, creyeron en una inteligencia creadora, pues. El diseño inteligente es precisamente uno de esos argumentos.
Bueno, pero creo que no sé si estaba respondiendo la pregunta que me hizo, pues, por lo que relacionó el hombre y el burro, entonces no sé si era más o menos el enfoque. ¿Quién fue la persona que me preguntó? ¿Quién se desconectó? ¿Yasmo? ¿Andrés Yasmo? ¿Fue quien No, me fui yo, preguntó? Andrés Felipe Rodríguez. Ah, bueno, no sé si de pronto le quedó claro o si, Sí, señor. si, vale, si Profe, yo tienen tengo una alguna. pregunta. Sí, señor. Digamos, pues yo he escuchado a chicas feministas o chicas y chicos feministas que cuando, o sea, digamos, que cuando alguien les dice como que ya están peleando por que, digamos, que no las maten, que no las violen, y que alguien les dice como no, pero a los hombres nos matan más, a los hombres también nos violan. Eso dicen que es una falacia y pues no sé si entraría también como en ser una falacia. Vale, nuevamente aquí hay que entrar a tener en cuenta lo que serían los indicadores, ¿no? Los indicadores. No puede una persona simplemente decir, a los hombres los matan más, pero si no tiene indicadores. Por ejemplo, yo podría aquí afirmar, ay, a mí me están matando, pero ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los valores que dicen, sí, efectivamente, a los hombres los matan más que a las mujeres o las mujeres las matan más que a los hombres? Eh, según, según qué estadística o según qué datos. Si usted se basa en datos, pues no hay nada que le refute. Entonces, si ahí el DANE, por ejemplo, el DANE hace una encuesta o hace una recopilación estadística de la mortandad en jóvenes. Entonces, el DANE saca su análisis estadístico y si yo digo, basándome en el DANE, puedo afirmar que los hombres mueren más frecuentemente que las mujeres si tengo un argumento estadístico, algo basado en una fuente de verdad de conocimiento, no fuente real, pues yo podría decir que es algo verdadero, que es algo cierto. Pero si lo digo sin argumentos, sin una base de conocimiento, pues evidentemente simplemente sería una opinión, se convertiría en una opinión. Y la idea es no llegar a caer en esa trampa, ¿vale? Sí, profe, pero, o sea, digamos, pues, las personas que dicen eso, pues obviamente por estadísticas globales, pues los hombres tienen una tasa de mortandad más alta que las mujeres. Pero, o sea, yo no me acuerdo, creo que era decían que era la falacia, la del hombre de paja, o algo así, que, o sea, que era algo que no tenía, o sea, que están como intentando disminuir, o sea, o minimizarlo por lo que están peleando, argumentando algo que no tiene nada que ver con lo principal. Sí, haciendo ridiculizar o cambiando, tergiversando. Esa falacia es como, es de este tipo, es algo así como, por ejemplo, vayámonos al contexto de los niños, vayámonos al contexto de los niños y a ver cómo la referenciaría yo. Por ejemplo, cuando uno pone un apodo, ¿sí? Tratando de ridiculizar a la otra persona, un apodo grosero. Entonces, cualquier cosa que diga esa persona, así sea cierta, no va a ser tomada en cuenta, no va a tomarse como una opinión cierta. A pesar de que sea cierta, no se va a tomar como una opinión cierta. Entonces, si no se toma como una opinión cierta, a pesar de ser cierta, se está cayendo en la trampa de la falacia, ¿sí? Ese es el tipo de falacia hombre de paja. Es decir, estoy tratando de minorizar, de hacer más pequeño el argumento de la parte opositora. Estoy tratando de ridiculizar a esa parte, bien sea por su argumento o por cualquier otra situación, tratando de reducirla, de disminuirla, para elevar mi posición, para elevar eh, mi punto de vista. Entonces, pues hay que ser de pronto
tener tacto también al dar sus propios indicadores. Si son indicadores ciertos, pues saberlos dar como indicadores ciertos sin llegar a caer en la trampa de ridiculizar al oponente o llegar a caer en la trampa de que se dictamine como si fuera una falacia. Entonces, si se dan cuenta, una falacia no es exactamente una mentira, sino es la manera como se da la información. Es a lo que me refería, no es decir que algo es falso, sino la manera como yo tomo la información que se me da, ¿sí? Si hay gente que conoce el tema y me habla de ese tema, yo podría decir que es algo cierto, pero si es alguien que no conoce el tema y es famoso y simplemente porque tiene una autoridad y le hago caso a lo que dice, estoy cayendo en una falacia. O lo que decía usted en el ejemplo, si es alguien que conoce el tema y yo lo ridiculizo o otra parte lo ridiculiza y hago caso a ese ridículo y no tengo en cuenta esa opinión que puede estar sustentada con indicadores ciertos, ahí también estoy cayendo en la trampa de la falacia. No sé si de pronto aclaré un poquito. Sí, profe, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Con gusto. Sigamos entonces. ¿Alguna otra pregunta? Esto ya lo vimos. Perfecto. Bien, entonces pónganle cuidado que dentro de nuestro tema vamos a pasar ya dejando este tema de lógica proposicional, que es precisamente como la base de la lógica matemática y de la lógica de programación, ¿sí? Es como la base en la lógica de programación. Vamos a pasar este tema a un siguiente tema. Aquí nos habla de la representación de la información en el computador, estándares de codificación. Sin embargo, para poder hablar de estos estándares de codificación, me gustaría primero que todo hablarles de qué es la codificación, a qué hace referencia la codificación, para pasar al concepto de sistemas numéricos. Resulta que la codificación es transcribir un lenguaje o esconder un lenguaje dentro de otro lenguaje. Esa sería más o menos como la definición de codificación. Por ejemplo, si yo cambio las letras por números, sería una manera de codificar el lenguaje, ¿no? Cambiar las letras por números. Sin embargo, nosotros en informática, bueno, los ingenieros, no nosotros porque yo no lo hago, pero sí los ingenieros informáticos acostumbran realizar codificación al enviar mensajes. Esto para proteger el mensaje que va pasando en el trayecto, ¿no? Y la codificación consiste precisamente en esconder ese mensaje cambiando, bueno, una de las técnicas de codificación es esconder ese mensaje cambiando los valores gramaticales del mensaje. Entonces, puede ser cambiando letras por números o letras por letras, números por números, en fin, cambiando valores, simplemente cambiando valores. Y para esto se necesita tener una llave que codifique y decodifique. Esa llave dice más o menos cuál es la conversión. Entonces, si por ejemplo, yo voy a cambiar las letras por números, la llave me va a decir cuál es el cambio exacto. Si A es 1, B es 2, C es 3, o si A es 11, B es 12, C es 13, etc. La llave va a decir cuál es el cambio en esa codificación. Para aplicar estos estándares de codificación, bueno, la codificación hay de diferentes maneras. Hay diferentes tipos de codificación, ¿sí? Aquí de pronto, si tienen la oportunidad de ver la película Código Enigma, ahí muestra a manera de película, ¿no?
al estilo Hollywood, muestra algo de lo que realizó el ingeniero Alan Turing con respecto a la informática, a la construcción de algoritmos. Entonces ahí muestran algo muy a lo Hollywood, como les decía, algo pues muy entretenido, muy llamativo, pero obviamente pues no tiene tanta profundidad científica, ¿no? Pero sí es algo llamativo. Y ahí se puede evidenciar un poco cómo funciona la codificación, cómo se puede cambiar una estructura gramatical a otra para esconder un mensaje, para mantener oculto un mensaje. Y esto requiere pues de una llave para poder hacer ese intercambio, ¿no? Hay diferentes maneras de codificar, diferentes formas de esconder el mensaje, de cifrar el mensaje. Hay diferentes métodos, pero para esto, para poder adentrarnos en estos métodos de codificación, debemos darnos cuenta que estos métodos de codificación se aplican en máquinas, se aplican a nivel de máquina. Y una máquina no maneja las letras A, B, C, D, ni los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como nosotros los manejamos, sino que una máquina hace una traducción de cada uno de esos caracteres a una representación simbólica que nosotros vamos a llamar binaria. Y aquí vemos dentro de este tema sistemas binarios, sistemas numéricos. Y dentro del tema de sistemas numéricos nos encontramos precisamente con el tema de un sistema numérico importante que es el binario, el que utilizan las máquinas, el sistema numérico, el método numérico que utilizan las máquinas. A partir de este método numérico se puede pasar a una codificación, o se pueden codificar lo que son las letras, los números, etcétera. Entonces, para poder saber cuál puede ser esa codificación, lo primero que tenemos que entender es cómo podemos construir un sistema numérico diferente al sistema numérico decimal, al que ya estamos manejando tradicionalmente. El sistema numérico decimal es el que manejamos normalmente, es un sistema numérico de 10 números decimal, y ahora vamos a pasar a otro tipo de sistemas numéricos, sistema numérico binario, un sistema numérico octal y un sistema numérico hexadecimal. Existen más sistemas numéricos, así como números hay, pero los que son útiles son muy pocos. Los sistemas numéricos que realmente son útiles son muy pocos, ¿vale? Y no sé si hay alguna pregunta hasta acá, ya para pasar al tema de sistemas numéricos, sistema de numeración. Profe, Señor. Alan Turing no era el terror de los nazis. ¿El de qué, perdón? ¿Él no era el terror de los nazis? Pues no sé si era el terror de los nazis, pero pues él ayudó mucho a descifrar la codificación nazi, precisamente Sí, en la guerra. Sí, él fue el único que pudo descifrar la codificación de la máquina de Enigma y contrarrestarla. Por eso le llamaban el terror. Ah, bueno, sí lo llamaban así, la verdad no sé si lo llamaban así, pero sí sé que sí contribuyó a la construcción de la máquina que descifraba el código Enigma. Entonces, sí, vean la película, me pareció interesante. Y ahí se plantea un postulado en informática que resulta interesante y aún en estos tiempos se trata de implementar. Y es el acertijo pues, que pone a pensar a todo el mundo, o acertijo no, sino la gran pregunta, donde se somete a prueba una máquina y con una serie de preguntas
y un jurado se encarga de dictaminar si quien respondió esas preguntas es un humano o una máquina. Es como un cuestionamiento tradicional que planteó Alan Turing en la construcción de los algoritmos. Los invito a que revisen esa parte, es interesante, es otra manera de ver la ejecución de los algoritmos y de la programación. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos allá, vamos a sistemas numéricos. Vámonos con esto de sistemas numéricos. Para esto voy a irme entonces a mi página en Google Colab. Voy a ir no, mejor voy a abrir Excel. Permítanme y abro Excel un momento. Bueno. Entonces, voy a hablarles de cuestiones generales con respecto a los sistemas numéricos. Si ustedes se dan cuenta, el sistema numérico que nosotros tenemos, que tiene 10 números, que se llama decimal, tiene la siguiente forma de ejecución. Mire, inicia en 0, continúa con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí ya se acabaron los números. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya se acabaron todos los números. Aquí ya se acabaron todos los números. En el sistema decimal se acabaron los números. Por eso fue tan complicado en algunas culturas pasar de un sistema de numeración romano a el sistema arábico de numeración, ¿no? Y en el sistema romano no se entendía la existencia del cero, no se sabía por qué la existencia del cero. Sin embargo, aquí en el sistema de numeración decimal ya vemos la importancia de la existencia del cero. La existencia del cero, mire que nos permite repetir nuevamente la numeración, otra vez 0, 1, 2, 3, pero esta vez acompañada de un dígito adicional a la izquierda. 1, 1, 1, 1, en fin. Entonces ya pasamos del 9 al 10, 11, 12, empezamos a incrementar los números y esa es precisamente la capacidad del sistema de numeración decimal y de los sistemas de numeración que vamos a ver de aquí en adelante. Si estamos hablando de un sistema de numeración decimal, estamos hablando de que solo contamos con 10 números. Si el sistema de numeración es binario, binario significa dos, nario nombres, dos números. Binario, si el sistema de numeración es binario, entonces solo contamos con dos numeritos. A diferencia del decimal, con el cual tenemos 10 numeritos. En algunas culturas solo se llega hasta el 3. El número máximo es el 3. Números después de 3 se suponen infinitos para algunas culturas. Pero nosotros, pues, afortunadamente, gracias a Dios, contamos con un sistema de numeración casi que infinito, un sistema de numeración muy grande, muy amplio y con muchas capacidades y con muchas posibilidades de operación. Y precisamente este sistema de numeración nos permite cambiar a diferentes sistemas de numeración. Valga la redundancia, este mismo sistema de numeración decimal nos permite cambiar a otros sistemas de numeración. Otro tipo de sistemas de numeración que tengan
menos de 10 números, o menos, menos de 10 números, o sistemas de numeración con más de 10 números. Afortunadamente, y gracias al concepto de este sistema de numeración, podemos tener sistemas de numeración casi que cuántos números hay. Entonces, con un sistema de numeración binario, nosotros solo contamos con 2 números, el 0 y el 1, y se acabaron los números, el 0 y el 1, y se acabaron los números. Con el decimal, del 0 al 9, y se acabaron los números. ¿Sí? Con el binario, solo 2, 0 y 1, se acabaron los números. ¿Hay energía o no hay energía? Es lo que va a preguntar la máquina. ¿Hay voltaje o no hay voltaje? Es lo único que le interesa a la máquina, si hay o no hay energía. ¿De acuerdo? Por eso el sistema de numeración es 0 o 1, es binario. Nuevamente se repite 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vamos a estar repitiendo intercaladamente 0 y 1, ceros y 1. Voy a devolverme un poquito al sistema de numeración decimal. Y miren que en el sistema de numeración decimal iniciamos con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se nos acabaron los números, ¿cierto? Y vuelven y se repiten. 0, 1, 2, 3, otra vez hasta el 9, pero esta vez acompañados de un dígito superior, el 1. ¿Cuál es el dígito que va antes del 1? El dígito que va antes del 1 es el 0. O sea que podríamos llegar a pensar que los primeros 9 números vendrían acompañados al lado izquierdo de un 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Claro, como no se tienen en cuenta los ceros a la izquierda, no se tienen en cuenta, pues simplemente no se escriben en el sistema de numeración análica. No se escriben, no se tienen en cuenta, podríamos simplemente escribir el último dígito. Pero en nuestro sistema de numeración, si somos más estrictos, podríamos decir, si existe el 12, pues también existe el 03, 04 o 02, ¿de acuerdo? Si continuamos de esta manera, incrementando números de esta manera, vamos a llegar finalmente al 9, 9, ¿cierto? Con el 9, 9, pues se acaban los números en ambas posiciones y luego ambas pasan a ser 0 y 0, ¿cierto? Lo siguiente que se obtiene es un incremento en la posición, en la cantidad de cifras. Ahora se coloca una cifra igual a 1. Podríamos llegar a pensar que los números antes de esa cifra vendrían también acompañados de una tercera cifra al lado izquierdo, pero esa tercera cifra no le da peso numérico, no incrementa su valor numérico. Es decir, pues tendría que ser el 0, ¿cierto? De la misma manera, podemos pensar en construir un sistema de numeración binario. Solo tenemos 2 números, 0 y 1, pero cuando cambiamos a repetir nuevamente el 0 y 1, pues extendemos hacia la izquierda nuestro número, nuestro valor numérico. Entonces, ya tenemos el 1, 0 y el 1, 1. Eso me hace pensar que los números anteriores al 1, 0 vendrían también acompañados de un dígito 0, ¿cierto? Vendrían también acompañados de un dígito 0, de tal manera que tenemos el 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Pero aquí llegamos a la situación en la que se acabaron los números, 1, 1, mire, se acabaron los números. O sea que lo siguiente que nos queda es pasar a 0, ¿no? Esos 2 dígitos pasan ambos a 0 y extendemos la cantidad de cifras a 1. ¿Qué nos hace pensar eso? Que los números anteriores a ese numerito tienen esa última cifra igual a 0, ¿cierto? Esa última cifra viene a ser igual a 0. Nuevamente iniciamos con nuestro incremento 0, 1. Aquí tenemos 1, 0. 0, 1, pero para este último dígito se acabaron los números. Podemos pensar que vuelve a iniciar en 0. Para este apenas están empezando, tenemos 0, o sea, pasarían a su incremento en 1. Y el de mayor peso, el signo,
La cifra de mayor peso sigue siendo 1, ¿cierto? La cifra de menor peso, la que está cambiando a cada rato, nuevamente pasa a ser 1. La que le sigue en su valor 1, y la que le sigue también sigue en su valor 1. Y es la manera como vamos a empezar a construir el sistema de numeración binario. Entonces, aquí ya tenemos 3 unos. ¿Qué podemos llegar a pensar? Pues vienen 3 ceros, ¿cierto? O sea que vamos a extender los números hacia la cantidad de cifras a la izquierda. Colocamos un 1 y antes de eso, para los números anteriores, la cifra de mayor peso es 0. Y seguimos incrementando, y para cada uno de estos valores se repite la manera en la que se van describiendo los números. Miren que siempre se va a repetir 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Para las siguientes cifras se va a repetir de 2 en 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y así sucesivamente. Para las siguientes cifras, el paso va a ser de 4 en 4, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Para la siguiente cantidad de cifras será de 8 en 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 8 unos, 8 ceros, y así sucesivamente. Y cada vez que se está incrementando el número, se está extendiendo una cifra hacia la izquierda. Cada vez que se extiende una cifra hacia la izquierda, esa cifra va a estar cambiando el doble de veces de lo que cambiaba la anterior. Miren que con la primera cifra está cambiando una vez. Con la siguiente cambia 2 veces, claro, 1 por 2, el doble de veces, 2 veces. La siguiente va a cambiar el doble de veces, 2 por 2, 4. La siguiente va a cambiar el doble de veces, 4 por 2, 8, va a cambiar cada 8 veces. La siguiente va a cambiar el doble, y el doble, y el doble, y el doble, y entre más cifras, cada cifra irá cambiando el doble, y el doble, y el doble. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para encontrar una representación numérica. Si ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo, si ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo tenemos los números en decimal, en el sistema de numeración decimal. Al lado izquierdo están los números en sistema de numeración decimal. ¿De acuerdo? Y al lado derecho están en sistema de numeración binario. Y ambos están descritos de forma ordenada. El sistema de numeración decimal está en forma ordenada, incrementándose hacia abajo de forma ordenada, y el sistema de numeración binario también está incrementándose hacia abajo de manera ordenada. O sea que yo podría pensar que un 0 en decimal está descrito por la primera fila. Un 0 en decimal corresponde a un 0, 0, 0, 0 en binario con 4 dígitos bits. Con 4 bits yo puedo representar un 0 en decimal, colocando 0, 0, 0, 0. Pero también puedo representar un 1 en decimal, un 2 en decimal, un 3 en decimal, un 4 en decimal. ¿Cómo se puede representar un 4 en decimal? Lo mínimo que necesito para representar un 4 en decimal son 3 cifras. Miren que aquí la cifra de mayor peso es la tercera cifra. Lo mínimo que necesito para poder representar un 4 en decimal es 3 cifras binarias, 3 dígitos. Ya no se habla de cifras, sino que se habla de dígitos, y más específicamente se va a hablar de bits. Vamos a necesitar 3 bits para poder representar un 4 en binario, un 4 decimal, representarlo en binario. Vamos a necesitar 3 bits.
Y en la medida que vayamos incrementando los números, vamos a necesitar más bits. O sea que si yo quiero representar el número 8, voy a necesitar 4 bits. Voy a necesitar 4 bits. O sea que para poder representar el 9, ¿cuántos bits voy a necesitar? Me dicen ustedes, para poder representar el 9. 4. ¿Cuántos bits necesito? Necesito 4 bits, correcto. Necesito 4 bits. El 9 sería 1001. Y aquí ya tenemos nuestro sistema de numeración decimal codificado a binario, es decir, nuestro sistema de numeración decimal pasado a binario. Una representación del sistema de 10 dígitos pasado a un sistema de representación de 2 dígitos. ¿Sí? Aquí tenemos una codificación, un método de codificación. Es la manera en la que yo puedo codificar los números decimales en binario. ¿Sí? Y a esta codificación se le llama BCD. ¿Por qué se le llama BCD? La B corresponde a binary, la C corresponde a code y la D corresponde a decimal. ¿Sí? Binario codificado a decimal o decimal codificado a binario. Es decir, que aquí tenemos los 10 números, los 10 dígitos del sistema decimal, valga la redundancia, esos 10 dígitos representados o codificados en un sistema de numeración binario. Hasta aquí llega el código BCD. Hasta aquí llega el código BCD, a estos 10 dígitos. ¿Sí? Se utiliza para representar números, por ejemplo, en una visualización de un display, ¿sí? En un despliegue, en un display, en una pantalla, por ejemplo, se puede utilizar este tipo de codificación, BCD. Sin embargo, nuestro sistema de numeración es mucho más amplio. Tenemos números hasta el infinito. Pero asimismo, el sistema binario permite extender la codificación. Si se van extendiendo los números decimales, el sistema binario también se puede ir extendiendo, se puede ir ampliando, ¿cierto? Solo que para irlo ampliando necesita más espacio por lo que necesita más bits, o sea, más cifras o dígitos. Necesita más espacio para poderse ir ampliando, ¿cierto? Entonces, lo que se debe tener en cuenta aquí para cada representación numérica es cuál es el espacio con el que se cuenta. Básicamente, desde que inició la informática, el espacio con el que se contaba era con 8 bits. Se contaba con un espacio de 8 bits. ¿Qué significa esto? Apenas hemos llegado a 4 bits. Hemos representado nuestro sistema de numeración con 4 bits. Con 8 bits significa que me queda más espacio por acá, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. A ver. Aquí. Entonces, con 8 bits, permítanme bajo esto más bien para acá. Con 8 bits tengo la posibilidad de incrementar mi sistema de numeración. Voy a decir que en mi sistema de numeración binario, al bit que se encuentra más hacia la derecha, lo voy a llamar el bit menos significativo. Bit menos significativo. Acá. Bit menos significativo.
Si el bit que se encuentra más a la derecha es el bit menos significativo, ¿qué nombre le pondrían ustedes al bit que se encuentra más hacia la izquierda? El bit más significativo. Correcto. Y así se llama, efectivamente. El bit que se encuentra más hacia la izquierda es el bit más significativo. En inglés, al bit menos significativo se le define como LSB. En inglés, el bit menos significativo, L de less. Y también al bit más significativo en inglés se le define como MSB, el bit más significativo. Bueno, aquí debería haberlo colocado por acá, de este lado. El bit más significativo, ¿sí? En la medida que se van incrementando la cantidad de bits, pues el bit más significativo se va ampliando, se va estirando más hacia la izquierda. ¿Preguntas? Tenemos entonces aquí el bit menos significativo, vámonos con el bit menos significativo, este que está acá. Y resulta que el menos significativo, al bit menos significativo, lo voy a llamar el bit B0. Lo voy a llamar. ¿Perdón? Johan, ¿tiene el micrófono encendido? Al bit menos significativo lo voy a llamar B0. Y a los siguientes bits los voy a ir incrementando de uno en uno, el nombre, ¿no? B1, B2, B3 y así sucesivamente. O sea que si yo estoy hablando de 8 bits, si estoy hablando de 8 bits, miren, acuérdense que hablé de 8 bits. ¿Cuál será el último bit? ¿Cómo se llamará el último bit? B7. ¿B8? Ah, no, B7. B7, es correcto. ¿Por qué B7? Claro, esta pregunta venía precisamente, fue hecha a propósito porque uno generalmente no cae en cuenta que inicia en 0, ¿no? Que el bit inicia en 0. B0, 1, 2, 3, 4, bit 5, bit 6 y bit 7. Y aquí ya tenemos 8 bits, miren, aquí ya tenemos 8 bits. Este método de conteo va a ser común. ¿A qué método de conteo me refiero? A que iniciamos en 0 siempre. Generalmente vamos a iniciar en 0. Entonces, si yo les digo, ¿cuántos bits tiene? Y tiene 8 bits, les digo, ¿cuál es el último bit? Pues es 8 menos 1, bit 7. ¿Por qué? Porque iniciamos en 0. De hecho, en el sistema de numeración, aquí también iniciamos en 0. Miren, si yo les digo la representación del 9, el 9 en decimal, ¿cuál es? Miren, aquí está el 9 en decimal, se representa en binario como 1001, ¿cierto? El 9 en decimal se representaría como 1001. Entonces, si aquí llego y les pregunto, por ejemplo, perdón, perdón, si aquí les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos dígitos o cuántos números hemos representado hasta acá? Miren que estoy diciendo que estamos representando el 9, perdón. Estamos representando el 9. Y si yo les pregunto, ¿cuántos dígitos hemos representado hasta acá? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Hemos representado 9 dígitos? No, ¿cierto que no? Hemos representado 10 dígitos. 10 dígitos, o sea, 10 menos 1, 9, que es la representación que tenemos aquí. El 9 se representa como 1, 0, 0, 1. Hemos representado 10 dígitos. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener en cuenta que el 0 va a ocupar una posición, un espacio.
¿Listo? Esto es para tenerlo muy en cuenta. Si se dan cuenta, ténganlo en cuenta para que lo cuenten. Cuenten con el 0. ¿Listo? Hay que contar el 0 y la posición que gasta el 0. Bien. 7, 6, 5. Entonces, tenemos 8 bits. Inicialmente, cuando empezó la informática, se hicieron agrupaciones de 8 bits. Se empezaron a realizar agrupaciones de 8 bits. De tal manera que un 0 se representaba como en binario como 8 ceros seguidos, ¿cierto? Pero también podíamos tener un número representado con 7 unos seguidos. Imagínense, 8 unos. 1, 1, 1, 1. Podríamos representar un número con 8 unos. O sea, la posibilidad que nos da el tener 8 bits es que podemos representar números desde el 0000000 hasta el 1111111. ¿Sí? La pregunta aquí es, el número en binario 111111, ¿a qué representa o cuánto vale en decimal? ¿Cuánto vale el 111 en binario en decimal? Y aquí es donde empezamos a estudiar la construcción de los sistemas numéricos para poder pasar de un sistema numérico a otro. Y es donde empezamos a estudiar la construcción de esos sistemas numéricos. Vamos a hablar primero que todo del sistema decimal. Voy a traerlo por acá y voy a mencionar un número en decimal. Por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, 23.456. El número 23.456. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos saber que efectivamente es el 23.456 cuando lo tenemos separado por casillas? Si tenemos cada dígito separado por casillas. Pues desde pequeños nos enseñaron que al primer dígito se le llamaba unidades. Voy a colocarlo por aquí arriba. Unidades, ¿cierto? Al siguiente dígito se le llamaba decenas. Al siguiente se las llamaba centenas, al siguiente se las llamaba unidades de 1000, al siguiente decenas de 1000 y así sucesivamente, ¿cierto? Cada uno de los dígitos tiene un nombre. ¿Qué es lo que le da ese nombre? Precisamente el peso en su sistema numérico. El peso es el que va a darle precisamente ese nombre. ¿Qué hace referencia al peso o a qué hace referencia al peso? Primero que todo, las unidades van a estar ubicadas en la posición 0 del sistema decimal, ¿cierto? Las decenas van a estar ubicadas en la posición 1, las centenas, posición 2, 3, 4 y así sucesivamente. Se van a estar incrementando las posiciones, ¿cierto? Como es un sistema de numeración decimal, su peso, el peso de cada dígito va a tener una base decimal, una base 10. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener para el peso de este primer dígito, del dígito que llamamos unidades, vamos a tomar la base 10 y lo vamos a elevar a su posición o a su valor numérico. Es decir, aquí lo elevaría a la 0. Miren que unidades es la posición 0 y la base es 10. El sistema de numeración es en base 10. Y para cada posición, esa posición va a ser el exponente de la base. La base es 10 y la posición es el exponente. Es decir, que aquí vamos a tener 10 exponente 1, aquí vamos a tener base 10, exponente 2, y aquí vamos a tener 10 exponente 3, base 10, exponente 4 y así sucesivamente para todos los demás números o demás dígitos. Vamos a pasar el valor. ¿A qué corresponde 10 a la 0? Cualquier número elevado a la 0 es 1. Cualquier número que se eleve a la 0 es 1. Aquí 10 a la 1 es 10. Y aquí 10 elevado a la 2 es 10 por 10, es 100.
10 elevado a la 3 es 100 por 10, o mejor dicho, 10 por 10 por 10, o sea, 1000. Y aquí tenemos 10.000. Aquí tenemos 10.000. Y así sucesivamente vamos a estar incrementando el peso de estos números. ¿Cómo sabemos que este es el 23.456 si están separados cada uno de sus dígitos por una casilla? Porque cada casilla tiene su respectivo peso. Entonces voy a tomar el dígito de esa casilla y lo voy a multiplicar por su respectivo peso. De tal manera que en las unidades voy a tomar el 6 y lo multiplico por 1. En las decenas voy a tomar el 5 y lo multiplico por 10. En las centenas tomo el 4 y lo multiplico por 100. Y así sucesivamente. Unidades de 1000, decenas de 1000. Entonces voy a hacerlo aquí abajito en el Excel, tomar el 6, multiplicarlo por 1, eso me da, casi siempre me da 6, 6 por 1, casi siempre da 6. Voy a tomar el 5 por 10 y eso me da, casi siempre me da 50, 4 por 100, 400, 3 por 1000, 3000, 2 por 10.000, 20.000. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el producto de cada cifra por su respectivo peso. Cada cifra la multiplicamos por su respectivo peso. Lo único que falta hacer ahora es sumar esos valores que obtuvimos acá. Es decir, este 20.000, sumarlo con 3.000, sumarlo con 400, perdón, y sumarlo con 50 y sumarlo con 6 para obtener precisamente este valor. Entonces voy a sumar cada uno de estos dígitos. Y obtenemos precisamente nuestro valor 23.456. Esta es la manera en la que se puede ver desde el punto de vista del sistema de numeración decimal. Para verlo desde el punto de vista del sistema de numeración binario, pues entonces la base ahora cambia. Simplemente debemos cambiar la base. Debemos cambiar la base. Entonces, si yo les digo a ustedes que el número del cual queremos hallar su valor en decimal es el número 1, 0, 0, 1. ¿Se acuerdan cuánto equivale este número en decimal? El 9. 9. Este es el 9, es correcto. Este es el 9 en decimal. Vamos a comprobar que sea el 9. Entonces, recuerden, el dígito que se encuentra más hacia la derecha es el menos significativo. Lo voy a llamar el bit 0. Después viene el bit 1, bit 1, bit 2, bit 3. Tenemos 4 bits, desde el bit 0 hasta el bit 3. El sistema de numeración es binario, o sea que la base va a ser 2. La primera posición del bit 0, la posición del bit 0 es la posición 0, ¿cierto? La posición del bit 1 es la posición 1 y así sucesivamente. Tenemos cada una de las posiciones en los bits. El sistema de numeración es binario. Esto significa que voy a tomar base 2 y voy a elevarlo al exponente de la ubicación. Es decir, 2 elevado a la 0. Para el siguiente, 2 elevado a la 1. Para el siguiente, 2 a la 2. Para el siguiente, 2 a la 3. Y así sucesivamente. Entonces voy a tomar 2 elevado a la 1. Y 2 elevado a la 2. Y aquí 2 elevado a la 3. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Para todos los demás números. Vamos a ver cuánto nos da estos valores de esta potencia elevado a ese exponente. 2 a la 0, acuérdense, cualquier número elevado a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2, casi siempre. 2 a la 2 es 4. 2 a la 3 es 8 y así sucesivamente. 2 por 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, en fin. Vamos a estar incrementando. Esto que está aquí, que estoy señalando,
en grisecito, lo que está señalado en gris corresponde a los pesos de los bits, al peso de cada uno de los bits. Entonces voy a tomar ese peso y lo voy a multiplicar por cada uno de los bits, de tal manera que tomo el 1 y lo multiplico por el peso, que es 1. Voy a tomar el 0 de la siguiente posición y la multiplico por el peso, por su peso, que es 2. 0 por 2, ¿cuánto da? Casi siempre 0 por algo da 0. Aquí también tenemos 0 por 4, da 0. Y en la última tenemos 1 por 8. ¿Cuánto da 1 por 8? Casi siempre 1 por 8 da 8. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar cada uno de esos valores. 8 más 0 más 0 más 1. 8 más 0 más 0 más 1 casi siempre da 9. Que es la suma que nosotros tenemos aquí. O sea que efectivamente yo puedo decir que el 1001 corresponde a 9 en decimal. El 1001 corresponde a 9 en decimal. ¿Vale? Vamos a ver quién es la calculadora más rápida del oeste. ¿A qué número corresponde el 1101? ¿A qué número corresponde el 1101? 13. Señor. Al 13. Correcto, es correcto. ¿Cómo llegó a esa conclusión tan rápido? Multiplicando los números de arriba por los de abajo, pues 8 por 1 siempre va a ser 8, 4 por 1 siempre va a ser 4, y 1 por 1, 1. Luego se suma ahí 13. Correcto. Y si se dan cuenta, miren que aquí en la posición del bit 2, el bit 2, ¿cuánto tiene en peso? Tiene un peso de 4 unidades. Los otros dos dígitos, el 8 y el 1, los dígitos que tienen peso de 8 y de 1, siguen siendo 1. Pero aquí simplemente adicioné el bit de peso 4. Es decir, que si antes valía 9 o antes tenía el valor numérico 9, el sumarle 4 me da 13. 9 más 4 es 13. Y tengo ya su valor numérico. ¿Cuánto corresponderá entonces todos los valores en 1? 1, 1, 1, 1. 15. 15, es correcto. 1, 1, 1, 1 es igual a 15. 15 en decimal. ¿Vale? Dejemos por ahora acá y la siguiente clase continuamos con esta expresión de los sistemas de numeración binaria. Seguimos extendiendo un poquito más el concepto del sistema de numeración binaria. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Adelante. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Señor. Vale, vale, perfecto. Entonces, dejemos por ahora acá. Profe, ¿usted al final abrió la plataforma para enviar los informes? Señor. Su merced al final abrió la plataforma para enviar el informe. Ah, ya se la abro. Listo, dame un segundito, Permítame. Pónganle cuidado, quiero que tengan en cuenta algo. Voy a colocar todo lo que respecta a la entrega del proyecto integrado del semestre, lo voy a colocar en tema 4. Donde dice tema 4, voy a colocar ahí todas las entregas que hagan referencia al proyecto integrado del semestre. ¿Listo? Un momentico. Esta entrega se va a llamar propuesta PIS, o sea,
propuesta PIS, la propuesta del proyecto integrado de semestre, ¿de acuerdo? Se va a llamar propuesta PIS, propuesta PIS. Y voy a dar plazo para la entrega hasta el 30 de este mes, o sea, hasta el día jueves. Archivos enviados. Listo. Bien, en este momento ya creo que pueden ver ahí en aulas virtuales, en la sección del tema 4, Profe, ya sale. un link que se llama propuesta PIS, correcto. Ahí ya pueden subir ustedes su propuesta del proyecto integrado de semestre. ¿Vale? Está habilitado hasta el jueves 30 de septiembre. Para que por favor la suban. Suban una por grupo, ¿de acuerdo? Solo una por grupo. Entonces, si están los tres, pónganse de acuerdo cuál de los tres va a subir la propuesta para que solo se suba una propuesta por grupo, ¿listo? Una propuesta por grupo. Plazo jueves 30 de septiembre. ¿Listo, amigos? Entonces, creo que es todo por hoy. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga grandemente a mis estudiantes. El Señor los protege y los cubra. Que estén súper bien. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente clase, profe. Gracias.